Quedamos que si la masa era amasada con jugos de frutas, zumos de frutas, en vez de agua, si hay un poquito de agua, se necesita que se separe la jalá. ¿Por qué? Porque se impurifica la masa con el agua. Si no hay agua, es con- también está obligado de jalá, pero sin verajá. Si hay agua, necesita verajá. Si no hay agua en la composición, si no es sustituida o por jugo de frutas, o por vino, o por rocío, o por agua, o por leche, o por miel, en esos casos también actúan como el agua, el vino, el rocío, eh, aceite, leche y miel, hace que la masa reciba tum'a, impureza, y se le saca la jalá para purificarla. Ahora, hay que, y de ese caso también sería verajá, al separarla. Hay que amasar con agua. ¿Para qué? Para cacherizar la masa. Porque al yo impurificar la masa con agua, recibe la masa tum'a, recibe la masa impureza. Cuando ponemos jugos, zumos de frutas o con huevos sin agua, esa masa es pura y está prohibido quemarla, no se le saca jalá, porque no puedo quemar una masa pura. La otra le saco jalá porque la masa está impura y se puede quemar. Este concepto no lo van a conseguir en cualquier curso de kashrut. También está prohibido comerla porque una masa pura, solamente con huevos y con jugos, está prohibida comerla. ¿Por qué? Porque hoy en día todos nosotros estamos impuros por muerto, todos sin excepción. Entonces, nosotros como impuros no podemos comer una masa pura. Entonces tenemos que comer una masa impura a la cual se le sacó la jalá. ¿Estamos correctos? No pregunten mucho sobre eso, pureza e impureza son leyes de las más difíciles que hay de entender. Pero el concepto, ténganlo claro, que le va a servir para muchas situaciones de la vida. Una masa que se hizo, se preparó con jugos de frutas, con zumos de fruta, se necesita escurrir de ella un poquito de agua, se le escurre un poquito o se le pone un poquito de agua para impurificarla. ¿Para qué? Para que sea entonces apto y se le pueda sacar la jalá y podemos cumplir la mitzvah de la jalá, aunque sea de Rabanán, de los rabinos en esta época. Y pasa a ser, por supuesto, una masa de mezonot. Y al final se dice la bendición, Mehen Shalosh. Correcto, ¿no? Entonces siempre se le trata de poner agua a cualquier masa. Es algo que se toma como que es normal. Pero aquí tienen el meollo del asunto. En Shabbat, ¿qué pasa en Shabbat? En Shabbat está prohibido separar la jalá. Ahora,
En Yom Tov, es decir, en Yom Tov, los días festivos de la Torah, está permitido amasar, y cuando se amasa está permitido separar y decir la bendición de la jalá. Si la persona horneó el pan antes de Yom Tov, quedaría prohibido separar la jalá en Yom Tov. ¿Qué hace en ese caso? Come el pan, o lo que separó, o debería haber separado la jalá y no lo hizo, y deja un poquitico de la punta del pan o unas migas grandes, y separa de eso a la salida de Yom Tov. En Mozae Yom Tov la separa, la pone en doble bolsita de plástico y la bota o lo quema. Ahora hay una diferencia entre esto, sobre esto, si es en Israel o es fuera de Israel, en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel. En la tierra de Israel, si vivimos en Israel, no se puede hacer corrección de nada. Si se olvidó separar la jalá en la víspera de Shabbat, no se puede hacer nada. Pero puede decir, puede poner una condición, decir de labios una condición, que esta jalá que está presente aquí, la voy a separar de la masa, ¿verdad? Que voy a preparar mañana. Se le olvidó. La tacaná, la corrección terrestre, es decir, mira, mañana yo voy a hacer una masa. Terminó Shabbat. El domingo hago una masa. De esa masa voy a poner la intención de que voy a agarrar un poquitico más de la masa, una pizquita basta, pero lo importante es poner la intención de sobre la que no separé en la víspera de Shabbat para el pan de Shabbat y más o menos se arregla, es un tikkun. Yo estoy en la diáspora, por ejemplo, estoy en Venezuela. ¿Qué hago? Se me olvidó, cuando hice la jalá, se me olvidó separar la porción y decir la bendición como tiene que ser. Después de Shabbat, yo puedo separar de los pedacitos de panes que quedaron y listo, no hay problema. Hasta las migas las puedo unir, hacer un pedacito, no hay problema. Por eso hay aquellas personas que amasan algo extra y la unen y la anexan a la masa o al pan de antes y hacen en Yom Tov, la separan. Que si hacen otra masa, se me olvidó, y mira lo que me quedó, lo anexo, y lo separo. Pero no importa. Como dijimos al principio, es la regla básica en tierra de Israel y afuera de la tierra de Israel. Ahora, ¿qué pasa en Israel? Si yo tengo una harina que fue importada de fuera de Israel, por ejemplo, la traigo de Italia, y debido a que ya fue transportada y ya ha estado un tiempo en la tierra de Israel,
ya necesita de jalá. Esa es la ley. La ley es también de base, también de Rabbanán, también fuera de Israel se hace la jalá hoy, también en Israel. Pero ya, la idea es, el meollo del asunto es que como esa harina que fue importada a Israel de otro país, ya rodó, por decirlo así, comúnmente por Eretz Israel, por la tierra de Israel, ya está obligada que tengo que separarle jala. Hablamos de la porción que tiene que ser separada. Vamos a otra vez a repetir. En nuestra época acostumbramos a tomar kazait, aproximadamente 27 a 30 gramos. Hay otros que se basan por volumen, pero generalmente en Israel se hace por gramos. Tamaño si es por volumen, tamaño de una aceituna grande. ¿Y qué se hacen con ella? Se pone en el horno o en la hornilla arriba antes de que dijimos que se hornea el pan, o ponemos en doble bolsa plástica o doble papel de aluminio o cualquier cosa que no lo vayan a abrir y lo botamos en la basura, que esté un poco separado de la basura, que no sea un desprecio. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿desde cuándo, en qué estado de la masa o de la harina recae la obligación de separar la jalá de la masa? La respuesta es desde el momento que empezamos a revolver la harina con el agua, que el agua está impurificando la harina. Todo este tiempo que no se sacó si pertenece a la masa a un judío, todo ese tiempo que no se ha sacado, puede ser que es algo comercial y es una amasadora, puede ser que la señora en la casa esté amasando, no importa. Pero todo el tiempo que no se ha sacado la jalá, se considera esa masa tevel, quiere decir una terumá que no se ha sacado, una ofrenda que no se ha sacado y está prohibida de consumir. Tevel. Comer tevel es un pecado muy grande y acarrea problemas. Antes de separar, decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu betzivanu leafrish terumah. Así se dice en Eretz Israel, la tierra de Israel. Según el Ramá, Rabbi Moshe Isserlich, el jurista ashkenazí, se dice leafrish halá. Hay unos que dicen también leafrish halá terumah. Así se usa Sfarat, no Sefaradit, Sfarat. Después que se separa, después que hice la bendición, lo tomo con la mano derecha, la muestro, la miro a los ojos o la muestro y digo, Arrei zo jalá, esta es la jalá. Que poner una condición, que la jalá, el trocito que separo, tiene que estar siempre lo más cercano a la masa en el momento que lo separamos, cercano a la masa, que es decir, los extremos de la masa, y yo tengo que estar cerca de la masa lo más cercano posible. Si se olvidó
de separar antes del horneado, aquí estamos antes del horneado, se le olvidó de separar. Dijimos que se puede separar inmediatamente cuando se saca el pan del horno y podemos hacer la bendición, lo separamos y hacemos como tiene que ser. Ahora, una masa que no se impurificó, ¿por qué? Que no había harina y agua y no fue tocado por mano, fue todo hecho por máquina. Hay esas amasadoras industriales. Y ahí el mashgiach, el supervisor de kashrut, está obligado a tocar la masa antes que separa la, la jalá. Está obligado a tocar, mete la mano y toca la masa. Entonces, al menos de impurificarla, la masa para poder sacarla, pues si no tenía que comer el cohen solamente. No hay cohen, todo está muy puro, entonces hay que purificarla para decir la bendición. Hablamos también la clase pasada, y es muy importante volver a repetirlo, el Tseiruf Betzakim, el anexar, adherir masas. Dos masas que no tienen el peso correspondiente para bendecir, o más masas, tres, cuatro, vecinos, ¿verdad? Vecinos que están, vecinas que están, se unen para bendecir a Dios, cada uno trae su masa, mientras sea, ¿verdad? Que sean horneadas en el mismo horno, sean la misma bandeja, se unen en la misma bandeja, o en la misma sala, o la misma mesa. No tiene que ser el mismo horno al mismo tiempo, pero en el mismo horno, si los dos no tenían, o los dos o las tres masas que fueron anexadas, no tenían cada uno el shiur, la mínima cantidad de masa necesaria para separar jalá con verajá, con la bendición. Entonces sabemos que estamos obligados a separar la jalá sobre harina, también que estamos utilizando para trabajar la masa en la mesa. Cuando yo voy a trabajar la masa, yo pongo harina, expando harina en la mesa para trabajar, para que no se pegue la masa. En mis manos hay harina, o en la máquina, etcétera. Hay harina siempre de más, para que no se pegue. Entonces, ¿cómo se hace? Después de que se horneó, en el momento del, de que se amasa, del amasado, tengo que tomar en cuenta esa cantidad de harina. Hay que tener en cuenta también, hay por ejemplo, shemarim, que shemarim, las levaduras, son hametz, ¿verdad? Seor, se llama seor y shemarim. Las levaduras tiene que estar bien homogénea en toda la masa, porque yo voy a tomar de los extremos. Entonces tiene que ser que también ahí se infle. Ahora, cuando va un judío y va a comer pan en una casa de una persona también judía, que no es muy estricto en su kashrut, en su kasher, para no ofender a la persona, es bueno, la persona come y deja unas miguitas, o con el mismo dedito saca un poquito, lo guarda en una servilleta, después él se encarga en su casa hacer lo que tenga que hacer, no dice ninguna bendición, por supuesto, y se come su comida, sabiendo que es kasher, pero no sabe si hizo la halá. Personas que son tradicionalmente muy kasher, pero no saben la halá, lo que vieron de su padre,
Y eso a lo mejor puede ser muy, muy kasher, pero se le olvidó la halá. O piensa que la halá solamente es para hacerlo en Shabbat o eso. Uno hace eso cuando hay duda, ¿verdad? Hay personas que se van de viaje, consiguen pan kasher o yu, ¿sí? Y no saben. Por supuesto que no van a separar, porque mejor la fábrica Perezón Goy puede separar un poquito sin decir verajá y se queda tranquilo y bota es un doble bolsillo en la basura, etcétera, y queda tranquilo. Baruch Hashem le Olam, amén, amén.